versículo 6. Vamos a ver. Hasta el versículo 11. Tenía la impresión que podía hasta el versículo 12 y 13, pero vamos a dejar solamente hasta el versículo 11. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra, como es nuestra costumbre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, aquí estamos delante de su presencia para ser ministrados a través del consejo de su palabra. Señor, sabemos que solamente su palabra es la que nos liberta, es la que nos transforma, la que nos cambia, y es justamente lo que siempre quisiéramos hacer en este lugar, en esta iglesia, en esta congregación local, que su palabra hable a cada uno de nosotros. Señor, que así sea y que podamos entender cuando tú quieres también algo de cada una de nuestras vidas, que no solamente queramos saber, conocer las cosas futuras que estarán por acontecer, sino que también tenemos enseñanzas que son para este tiempo presente. Muchísimas gracias, Señor, por esta posibilidad. Rogamos su bendición sobre todos nosotros, sobre toda la iglesia acá reunida, nuestra iglesia de nuestros hermanos más pequeños, también la iglesia de los niños, las profesoras y todos los que están en servicio para que esta reunión salga en las mejores condiciones, que sean todos bendecidos, seamos todos bendecidos, y que este tiempo de escuchar tu palabra sea como siempre de mucha bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. La sociedad, hermanos, siempre espera un día mejor. Cuando las naciones de la tierra, alguna en particular, elige un gobernante, habitualmente está pensando, o por lo menos el ánimo de ese gobernante, es justamente traer mejoras al país, a la nación a la cual ellos han sido elegidos. No solamente aquellos, sino de pronto se ve a través de los organismos multinacionales cómo se hacen esfuerzos de alguna manera para tratar de mejorar la existencia de los habitantes de la tierra. Tratar de bajar, por ejemplo, el índice
de la delincuencia, subir el área económica, terminar con la pobreza, tratar de ayudar a preservar el medio ambiente, en fin, son palabras que uno escucha habitualmente de los gobernantes de los diferentes países, como también de las naciones cuando se reúnen en sus conglomerados. Todos están tratando de esperar un día mejor. Sin embargo, y la verdad de todo, es que no vendrá un día mejor, sino lamentablemente un día peor le espera a este mundo. Y es tan grave, amados en el Señor, lo que viene sobre la faz de la tierra, que después de ese justo juicio de Dios, del derramamiento de su ira, recién cuando Dios establezca cielos nuevos y tierra nueva y establezca su reino milenial como principio, ya casi de la era final de los tiempos y el comienzo de la venida del gobierno del Señor, recién en ese tiempo el mundo conocerá lo que será un día mejor. Pero nunca antes, nunca en este tiempo va a conocer algo que mejore la sociedad. Podrán haber atisbos, podrán haber ciertas sutilezas, ciertos arreglos en algunos países mejor que otros, pero cada vez el mundo irá de mal en peor. Y esa es la realidad que nos está mostrando la palabra del Señor. Y en medio de todas las situaciones que nosotros hemos mirado a través de la palabra del Señor, ya estamos empezando, podríamos decir, la segunda parte de la tribulación, lo que la Biblia denomina como la gran tribulación. Sin embargo, hemos tenido como un paréntesis antes del derramamiento de las copas de la ira, que son lo último que se va a derramar como juicio de Dios sobre el mundo, y ha habido ciertos paréntesis donde la profecía bíblica avanza de pronto y viene al presente algo que está en el futuro o algo que está en el pasado de este tiempo de la tribulación, se nos presenta como en un presente. Y es así que hemos estado viendo durante estos domingos este interludio, este paréntesis que nos ha mostrado la palabra del Señor. Y hoy día nos toca ver el accionar de tres ángeles, de tres santos ángeles del Señor. Insisto que ellos están, antes que vengan los juicios de las copas, están desarrollando su ministerio. Podría ser al principio de la tribulación, en medio de la tribulación, pero están anticipando el juicio que Dios va a derramar sobre la tierra, para que de alguna manera las personas puedan reaccionar y puedan entender que lo que viene sobre el mundo es terrible. Bien, quiero que vamos a nuestro primer verso a considerar en esta oportunidad, que tiene que ver con la predicación del Evangelio. El primer ángel va a predicar el Evangelio, y eso lo tenemos en el versículo 6 y 7, que voy a leer ambos versos y después nos vamos a fijar en el versículo 6 para, como nuestra costumbre, considerar algunos detalles importantísimos. Versículo 6. Capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces, es la predicación del primer ángel. Dice el versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Bueno, en el libro de Apocalipsis nosotros tenemos una cantidad de trabajo angelical, no solamente a través de los ángeles caídos, que son los demonios, sino de los santos ángeles de parte de Dios, que son ministros de Dios, que están al servicio del Señor, como también a los herederos de la salvación. Y estos santos ángeles, poderosos ángeles del Señor, van a tener un rol protagónico al final de los tiempos, cuando el telón de este mundo se esté cerrando. Ellos van a cumplir diferentes labores. Ya nosotros, desde antes del capítulo 14, hemos estado viendo la participación de poderosos ángeles, y estos son también otros ángeles. No sale la identificación, pero son ángeles del Señor, que el vidente Juan dice que él vio o vi volar en medio del cielo a otro ángel. En medio del cielo, en el lugar más alto, en el cenit, ahí en la parte principal del cielo, en la parte más central, de tal manera que abarca toda la tierra. Ahora, este ángel es un ángel predicador, es un ángel que trae el evangelio, y lo va a hacer en un lugar primordial, principal, que va a abarcar toda la tierra y donde no va a tener ningún obstáculo de los ángeles caídos. ¿Qué ha pasado con los ángeles caídos que tenían su residencia en el cielo? ¿Dónde están? En la tierra. O sea, en aquel tiempo, hermano, la manifestación demoníaca será pero terrible sobre la faz de la tierra, porque la habitación que ellos tenían en el cielo, ellos fueron despeñados, fueron bajados con su adalid, Satanás, acá a la tierra, y ellos están haciendo de las suyas. Entonces, en la atmósfera celestial, en la bóveda celestial, se puede, ¿no es cierto?, ubicar en la mejor ubicación, en el cenit de la creación del Señor acá en la tierra, este ángel sin ningún impedimento para predicar el evangelio. Ahora, el texto bíblico dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Bueno, de pronto uno entra en confusión, se confunde, porque le da la impresión que hay diferentes evangelios. Y uno escucha hablar en la Biblia, por ejemplo, el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de la gloria de Cristo, el evangelio de salvación, el evangelio de la paz y el glorioso evangelio. Y después llega acá a Apocalipsis y lee que tenía
el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Entonces, da la impresión que hay diferentes evangelios, pero muy importante saber y entender que el evangelio es uno solo. El evangelio es la buena noticia de esa salvación por gracia que ha traído Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es el único evangelio. Tiene diferentes nombres, se identifica de diferentes maneras de acuerdo al contexto que es dado en la palabra del Señor, y con mayor razón en el libro de Apocalipsis se hace ver como un evangelio eterno, en el sentido que lo que más se proyecta en el libro de Apocalipsis es la eternidad. Es la eternidad con Dios o la eternidad con Satanás. Entonces, muy importante, hermanos, no confundirnos, no pensar que hay diferentes métodos o manera que la persona se salve o que venga al Señor, sino solamente uno solo, que a través de la gracia de nuestro Señor, que nos cubre y que tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, sigamos. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Se acuerda usted de quién eran los moradores de la tierra? ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Los que sistemáticamente, hasta este momento, aún viendo la acción judicial de Dios, están resistiendo a la llamada del Señor, a la predicación del evangelio, a ese pregón del arrepentimiento que se está dando a través de este periodo tan crítico que está viviendo el mundo. Pero ellos sistemáticamente rechazan el pregón del evangelio. Esos son los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra, los que sistemáticamente rechazan el llamado del Señor. Y dice, y que estas personas, los moradores de la tierra, para predicarlo, el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, amado en el Señor, nadie que pisará este mundo en el tiempo de la tribulación quedará exento de la predicación del evangelio. Nadie. Porque este ángel, fuera de no tener nadie que le esté haciendo oposición y que está como en un pedestal alto para que la voz del evangelio vaya a todos los lugares, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, todo el mundo nuevamente va a ser responsable del llamado a la salvación. Ahora, la proclamación de este ángel está en el versículo 7. ¿Qué es lo que está proclamando este ángel? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente y las fuentes de las aguas. Diciendo a gran voz, es decir, todas las personas no regeneradas, no salvas, van a escuchar esta gran voz de este ángel, este mensaje tremendo que anuncia y dice: temed a Dios
y darle gloria. Temed a Dios y darle gloria. Los moradores de la tierra, pregunta, ¿a quiénes ellos estaban temiendo y a quién le estaban dando gloria? A Satanás, al dragón, al anticristo y al falso profeta. Los moradores de la tierra, los que están, ¿no es cierto?, en la cosa de la tierra, le están temiendo a Satanás y le están dando gloria a Satanás, y la voz del ángel les dice: no hagan eso. Eso no reporta nada para ustedes, todo lo contrario, ustedes deben temer a Dios y darle gloria. Antes de reverenciar a Satanás, antes de honrar a Satanás y sus secuaces, antes de vivir la vida del mundo, es necesario que cambien su alianza por una alianza al Cordero de Dios. Ahora la Biblia, hermanos, si uno empieza a fijarse, hay varios versos, pero obviamente tenemos algunos nomás para avanzar. Repetidamente a los habitantes de la tierra se les llama a temer a Dios. Y usted se puede recordar rápidamente un texto bíblico que nos habla al respecto. ¿Cómo dice ese texto? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Todos juntos, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El apóstol Pedro, por ejemplo, dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios. Nuestro Señor advirtió: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es él? Dios. Dios. El único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, el temor a Dios no es un miedo, sino un temor reverente respecto a su santidad y respecto a su palabra, que debería ser obedecida por todas sus criaturas. Pero además reclama aquí este ángel predicador, dice: temed a Dios y darle gloria, darle gloria. ¿Por qué? Porque todas las criaturas que hemos venido a existencia hemos sido creados por Dios para darle gloria a nuestro Dios. Ahora, la persona no regenerada, no salva, no quieren darle gloria a Dios. Mire cómo lo dice el apóstol San Pablo en Romanos 1:21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Toda la gente, hermanos, las personas que vienen a existencia conocen a Dios. Y alguien me dirá: no, todos lo conocen. Todos lo conocen, hermano. Porque es cosa de mirar su creación, y la palabra del Señor nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La palabra del Señor nos dice que Él se ha revelado a nosotros, y entre otras maneras, cada persona que viene a existencia dentro de su ser espiritual tiene una intuición. Es decir, sabe lo que es bueno y lo que es malo, aunque no conozca de lleno, por ejemplo, la palabra del Señor,
pero sabe lo que es bueno y malo. Entonces, todas las personas de alguna forma conocen a Dios. Y la demanda que hace el Señor en su palabra, y especialmente a través de este ángel predicador, es que al Señor se le debe dar gloria. Porque dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria. No querer darle gloria a Dios es el orgullo de un corazón rebelde a la presencia de Dios, porque hemos sido llamados para glorificar el nombre del Señor. Nuestra vida tiene que ser de gloria al Señor, de glorificarle, de mostrarlo a Él, hermanos. Ahora el texto añade, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora la palabra del Señor lo da por sentado, la hora de su juicio ha llegado. Si bien es cierto, desde que partió la tribulación, nosotros hemos notado tremendas manifestaciones del juicio de Dios. Pero acá da por sentado que el juicio final de Dios sobre el mundo ya llegó, aunque todavía están en un paréntesis, en un interludio, de tal manera que no llegamos a las copas de la ira de Dios. Pero ya la profecía se anticipa a esa tremenda realidad y nos dice, porque la hora de su juicio ha llegado, y nuevamente insiste, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Ya? Porque la creación, insisto, muestra la obra de Dios y las personas no pueden, ¿no es cierto?, menospreciar la creación y ver cómo este mundo se va desarrollando y no suceden cosas terribles como de pronto escuchamos en las noticias. ¿Ha escuchado usted que de pronto nos asustan? Y que no sé qué nos va a pasar y esto y lo otro. Hermanos amados, ni una hoja de un árbol cae si no es por la voluntad del Señor. Y Él sostiene su universo en su mano. Él tiene en control todo. Por lo tanto le dice, adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Por qué? Porque el universo muestra al Dios creador. Solamente el Salmo 19:14. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Por lo tanto, aquí se hace ver a los moradores de la tierra que tienen que adorar a aquel que hizo la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ahora, como Dios se revela en su creación, las personas no tienen ninguna excusa para no reconocer la gloria del Señor. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que las personas, ninguna de las que pisan el escenario de esta vida presente, tendrán excusa. Amén. Ahora, aquí en este texto, se nos presenta a Dios como el creador de todas las cosas, pero también el juez, que va a hacer juicio en ese momento.
el mundo está a punto de la hecatombe y Dios sigue haciendo una oferta de gracia. Están a punto de entrar en la fase más álgida de lo que va a ser el juicio de Dios sobre la tierra. Sin embargo, Dios sigue mostrando su gracia a través de este ángel predicador. Pero da la impresión que no lo inflaron. En una palabra criolla de nosotros, parece que a este ángel no lo tomaron en cuenta. Los moradores de la tierra, al parecer, prefirieron seguir adorando a Satanás y temiendo a Satanás y a sus secuaces, porque detrás de este ángel predicador viene el segundo ángel. Y este segundo ángel ya trae un anuncio de juicio. Versículo 8. 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. No voy a hablar mucho de Babilonia, voy a posarlo, ya que después en el capítulo 17 y 18 tenemos harto paño para cortar respecto a Babilonia. Pero este ángel dice: otro ángel poderoso del Señor, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora es un mensaje breve y directo donde dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Se repite: ha caído Babilonia, de tal forma que se destaca el carácter definitivo de aquello. Sin embargo, aún no ha sucedido, porque Babilonia aún no ha caído. A esta altura de la revelación profética, aún no ha caído Babilonia, pero la profecía se está anticipando a ese acontecimiento y lo da como una certeza absoluta de la caída de Babilonia. Ahora, obviamente que la caída de Babilonia será algo que conmoverá a los incrédulos, porque en síntesis lo que se está diciendo que va a caer el imperio del anticristo, el imperio más poderoso que va a estar en ejercicio en aquel tiempo. Hay mucha interpretación al respecto y de pronto Babilonia se empieza a asemejar a ciertas potencias mundiales, o también a la Babilonia conocida en el tiempo antiguo, donde se construyó también la Torre de Babel y sus alrededores. Entonces hay controversia. ¿Qué será? ¿Será un país? ¿Será una confederación de países? ¿Qué será Babilonia? Insisto, solamente voy a hacer una pincelada de esto porque lo vamos a ver más adelante. Pero Babilonia, en este pasaje, no se refiere precisamente a una ciudad, sino a un sistema político, económico y religioso que el anticristo establecerá a nivel mundial. Ahora, si uno empieza a estudiar, por ejemplo, Babilonia, desde su fundación ha sido la cuna de la maldad y de la contrariedad a Dios.
el fundador de Babilonia, Nimrod, Génesis 10:9, gobernador orgulloso, poderoso, que rechazaba a Dios. Ahí tenemos en Babilonia la torre de Babel, donde Dios tuvo que venir a confundir el lenguaje que tenía la gente, porque ellos simplemente querían parecerse a Dios. Ese sistema, aparte de Dios, contrario a Dios, totalmente opuesto a Dios, y que estará gobernando las naciones de la tierra al final de los tiempos, teniendo al anticristo como su paladín, este ángel anuncia el juicio. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Si bien es cierto, la fornicación podríamos nosotros tomarla en el sentido práctico de la palabra, por ejemplo, una fornicación sexual, una aberración en las cosas del sexo en aquel tiempo, como ya lo estamos viendo en este tiempo, pero no puede tener incidencia en eso, pero aún más tiene que ver esta fornicación espiritual que hace este sistema diabólico, fornicar a las personas, ir en pos de ella, de este sistema babilónico, para estar totalmente en contra del Señor. ¿Ah? Entonces dice ahí, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El mundo está totalmente prostituido espiritualmente, hermano. Las naciones de la tierra están prostituidas espiritualmente a través de todo lo falso que ha traído la bestia y el anticristo y el falso profeta sobre la tierra. Y todo eso ha traído infidelidad a las cosas del Señor. Bien, ahora veamos por favor desde el versículo 9 al 11 para terminar. Otro ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto es tremendamente delicado, porque si hay algo que siempre la sociedad se ha burlado, se ha reído, es justamente cuando se habla del cielo, se habla del infierno. Y tal vez si nosotros comentamos esto en círculo de moradores de la tierra, tal vez vamos a quedar como personas ignorantes que viven, ¿no es cierto?, un cuento, que van a una iglesia donde el pastor dice, los lolos les vende la pomada. Pero qué bueno es saber, hermano, que nosotros no estamos llevando alguna idea preconcebida de alguien, sino que nosotros estamos mirando la palabra de Dios, que es verdadera, que es viva. Y este ángel
da una promesa de condenación. Yo prefiero creerle a un santo ángel del Señor, que es ministro de Dios, que sabe la verdad de Dios, que creerle a alguien que se burla de lo que va a ser la eternidad. No sé usted, pero yo prefiero creer a este ángel, a la revelación de este ángel, porque esta revelación que la recibe Juan, el vidente, ha quedado en la palabra del Señor como instrucción para que nosotros tomemos en serio lo que es la eternidad, y especialmente lo que es la eternidad lejos de Dios. Y este tercer ángel, en el versículo 9, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, es decir, todavía gracia, porque le está diciendo si alguno adora. Recuerde, hermano, están viviendo en la antesala, unos días antes que se derramen las copas de la ira de Dios, el último juicio de Dios. Ya ellos han experimentado, el mundo está en un desastre, hermano. Desde que partió la tribulación, no tengo acá la lista, pero si la hiciésemos, el mundo es un verdadero desastre a esta altura del partido. Entonces viene algo terrible, aún más, pero la gracia del Señor le sigue llamando y le dice: muchacho, si alguno, no dice muchacho, pero para entender, si alguna adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano, ¿qué va a pasar? La persona que adora a la bestia o recibe la marca, ya nosotros lo conversamos que era la marca, no podemos volver atrás, dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Él también beberá del vino ahí estamos en el versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Beber del vino de la ira de Dios es sufrir su ira. Eso es lo que lo dice la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Job 21:20, en el libro de los Salmos 75:8, en el libro del profeta Isaías 51:17, además versículo 22, y el profeta Jeremías en 25:15. Beber del vino de la ira de Dios es sufrir la ira de Dios. Él también beberá del vino de la ira de Dios. Toda la furia de Dios ha estado refrenada por algún tiempo. Ahora, pero la ira de Dios se va a derramar, hermanos. La ira del Señor se va a derramar. Y esta se va a derramar, y dice ahí el texto bíblico, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El vino generalmente se mezclaba con agua para que no quedara tan consistente. Sin embargo, la ira de Dios, o como dice ahí el texto, que el vino de la ira de Dios ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, en la copa de su ira. Es decir, Dios no se va a reservar o a enturbiar su justo juicio sobre las personas que sistemáticamente no quieren honrar al Señor y darle toda gloria y toda honra. De tal manera que ese vino estará sin diluir, no estará mezclado con agua para que quede
más simple, sino que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Esto es serio. Esto es serio. Es decir, no hay ningún tipo de compasión de parte de Dios al final de los tiempos. Eso quiere decir eso. No hay ningún tipo de compasión de parte de Dios. Y dice, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El fuego y azufre generalmente nos representa un insoportable dolor. ¿Sabe dónde ocurrió fuego y azufre? ¿Se recuerda usted? Sodoma y Gomorra. El justo juicio de Dios, la ira de Dios derramándose sobre Sodoma y Gomorra. Bueno, así será de fuerte. Serán atormentados y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Eso será terrible, hermano. Eso será terrible. Delante de los santos ángeles y del Cordero. Es decir, da la impresión que la presencia de Dios no va a estar cuando esté el juicio eterno. Pero la presencia de Dios va a estar, hermanos, en el juicio eterno para ellos. Eso va a ser terrible para esta gente. Va a ser terrible. Y la palabra del Señor lo coloca el salmista de esta manera: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Lo más terrible, que el juicio eterno de Dios para los que sistemáticamente rechazan el pregón del Evangelio, será con fuego y azufre, un tormento terrible que va a ser delante de los santos ángeles y del Cordero, porque la providencia, la majestad de Dios, la presencia de Dios lo llena todo. Pero lo más terrible, que esa presencia no será una presencia de misericordia. Eso es lo más terrible. Y eso es lo que nos hace ver aquí la palabra del Señor, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y luego rubrica para concluir y dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Este es el castigo eterno. Este es el castigo que Dios dará a aquellos que sistemáticamente rechazan la gracia del Señor. Dígame usted, amado en el Señor, ¿cuánta gracia del Señor han recibido los moradores de la tierra de este periodo de tiempo? Desde siempre ellos empezaron a alinear con Satanás y con el sistema mundanal y recibieron gracia sobre gracia. Y la gracia de Dios se estiraba, se hacía larga durante todo el tiempo. Mandó 144,000 a predicar. También mandó a 2 poderosos ángeles. También predicaron los que se convirtieron. Y ahora manda a un ángel poderoso que está en el cenit del cielo sin ningún contratiempo para predicar el evangelio eterno. Y sin embargo, los moradores de la tierra sistemáticamente prefieren temerle a Satanás, el diablo, y prefieren adorarlo a él. Y el mensaje es: cambien su adoración, reaccionen, porque
así como ustedes han bebido el vino de la Babilonia. Otro ángel, versículo 8, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Han sido embriagados con la mixtura de las mentiras del diablo. El Señor le dice: cambien su adoración, porque de otra manera ustedes van a beber el vino, van a beber, como dice el último, de la ira del Señor. Versículo, no, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Le gustó el vino del diablo? Bueno, van a beber del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Terrible. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, es decir, siempre está, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Todos estos detalles, hermanos, cuando se hablan, disgustan a la gente, porque al final se preguntan: ¿cómo puede realmente permitir un Dios de amor que sus criaturas sufran un tormento eterno? Disgustan a mucha gente esto, pero hemos de tener en cuenta que el amor de Dios es un amor santo, no basado en sentimiento, sino que un amor que actúa justamente en relación al pecado. Y lo más que nosotros hemos visto, que repetidamente Dios advierte a la persona. Repetidamente el Señor está llamando y dando oportunidad al arrepentimiento. Ahora, si los hombres persisten en sus pecados, y aún después que Dios ha mandado juicio y que le ha mandado a diferentes predicadores, nunca se le debe echar la culpa a Dios de la condenación, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el tal se arrepienta y viva. Diga conmigo: Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el tal se arrepienta y viva. Estoy terminando, por ejemplo, un texto bíblico de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos, toda la iglesia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. O sea, la ira de Dios de aquellos que sistemáticamente rechazan el pregón del Evangelio sigue sobre ellos, continúa sobre ellos. Muchos se burlan de esto. Y vuelvo a lo que dije antes: ¿le hacemos caso a los que se burlan o a este ángel que viene con el corazón de Dios, que viene con la mente de Dios a decir lo que es la realidad? ¿Sabe? Y dejemos de lado a este ángel. El más que predicó del fuego del infierno fue nuestro Salvador. Entonces, mucho cuidado, porque de pronto pensamos que esto es una fábula, que aquí no pasa nada, y que conversamos ayer con algunos hermanos, cuando no tomamos las decisiones a tiempo. A propósito de unos temas que tuvimos acá en la iglesia, yo le dije: ¿y por qué se posponen tomar las decisiones que hay que tomar para andar en la palabra del Señor? Y ahí conversamos. Yo le dije: esto, cuando hacemos
posponemos lo que la palabra del Señor nos demanda es simplemente porque somos orgullosos. Simplemente por eso. ¿Y por qué somos orgullosos? Claro, porque creemos que la vida nosotros la tenemos comprada, como que nos pertenece. Y ahí yo le recordaba el texto bíblico que es la vida, ¿no es cierto? Es como una neblina y de pronto estamos y no somos. De la misma manera, la gente sistemáticamente rechaza el pregón del Evangelio, se burla, se mofa cuando oyen o saben de lo que nosotros decimos acerca de la eternidad. Sin embargo, ellos están en un tremendo peligro, porque dice la Escritura que esta cosa es tan seria que van a estar en un sufrimiento que no tiene parangón. Entonces, nos queda poco para fin de año, ¿sí? Y el 31, ¿qué decimos nosotros? Feliz año nuevo, ¿sí o no? Qué lindo sería poder decirle a los nuestros, feliz eternidad. Sería lo mejor, pero ¿se da cuenta que muchos de los nuestros no le podemos decir feliz eternidad? Porque si ellos no están glorificando al Señor, la ira de Dios está sobre su vida. Póngase en pie, vamos a orar al Señor. Padre nuestro, Padre celestial, en esta hora, Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has revelado el consejo de ella. Gracias, Señor, porque por la fe creemos a los dichos de tu voz. Pero muchísimas gracias, Señor, porque un día pudimos reaccionar al llamado tuyo. Y hoy día, en tu gracia, en tu favor y en tu misericordia, estamos, Señor, tratando en lo posible, haciendo todo lo posible para adorarte, para bendecirte, para reflejar a través de nuestro testimonio la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Sin embargo, Señor, tenemos que reconocer que nuestra labor como evangelistas ha estado inconclusa todavía. Y a la par nuestro, cercano a nosotros, con personas que reímos, que lo pasamos muy bien, que estamos happy muchas veces con ellos. Sin embargo, no podríamos decirle feliz eternidad, porque ellos, a pesar que ven por todos lados la manifestación de Dios en su vida, ellos no quieren glorificarle a Dios. Y como consecuencia, y no habiendo términos medios, tu palabra nos dice que al no glorificar a Dios, están glorificando al diablo. Señor, así como hemos visto en esta hora a este poderoso ángel predicador, Señor, levanta en medio de nosotros hermanos y hermanas, que podamos llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que la necesidad apremia, porque la misma palabra tuya nos dice que en medio de la vida tenemos la muerte. Y si la muerte sorprende a una persona no glorificando a Dios, no amándole, no sirviéndole, la ira de Dios estará por siempre sobre él o sobre ella. Señor, ayúdanos a ser estos pregoneros como estos ángeles poderosos, como estos 144,000, como esos que se convirtieron a causa de la predicación de los 144,000 y siguieron pregonando el evangelio. Pero desafortunadamente los moradores de la tierra del final de los tiempos no hicieron caso al pregón del evangelio. Señor, ayúdanos a nosotros en este tiempo a llevar tu palabra y que las personas sepan que aún están viviendo en el tiempo de la gracia del Señor, pero que ese tiempo se les puede acabar en el momento que partan de esta vida presente.
Y muchos parten jóvenes de este mundo. Se van jovencitos algunos, sin ninguna esperanza de salvación. Y de pronto, ¿dónde estábamos nosotros? Donde podríamos haber glorificado tu nombre, haberle mostrado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, nuestro Padre Celestial. Coloca una carga dentro de nuestras vidas, especialmente a nuestro Jerusalén, a los que están más cercanos a nosotros, que no le podríamos decir feliz eternidad, porque ellos están lejos del Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a tener empatía. Señor, estremece nuestros corazones a la realidad del final de los tiempos y de la eternidad y del juicio de Dios. Siempre predicamos la gracia tuya y la conocemos, cómo se alarga, cómo se expande la gracia tuya. Pero sin embargo también esa gracia de pronto se corta. Ayúdanos, Señor, por eso lo dejaste en esta vida una vez que nos salvaste, para que podamos predicar tu evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra. Grábala en cada uno de nuestros corazones y permite que estos mensajes, estos 3 ángeles, puedan quedar también grabados en lo más profundo de nuestro corazón. Y, Señor, llénanos de gratitud a cada uno de los que estamos en la fe, Señor, porque un día te conocimos. Señor, llénanos de gratitud porque no fuimos rebeldes, Señor, a la invitación tuya. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias por tanto amor y misericordia. Gracias, nuestro Padre Celestial. Haznos, Señor, ver nuestra responsabilidad que tenemos con los que van a la paz nuestra. Pedimos su bendición por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Repitamos este último. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de la sal. Necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Temores, sé que me acercas, lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo.
Dios bueno.